¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. 21 y 1 minuto, 17 grados la temperatura en Asunción. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Claudia está en exteriores En el aeropuerto. cubriendo la 9, llegada de vacunas. 21:30 dice, no sé si van a ser puntual, llegan más de 200.000 dosis. 234.000. 34.000 para ser precisos. 100.000 de la India y 134.000 por fin del mecanismo COVAX. AstraZeneca. Está ahí nuestra compañera Justamente Claudia. 34.000 de esas van a ir para el personal médico, segunda etapa. Y 100.000, o sea, habría 100.000 nuevos vacunados en teoría a partir de la semana que viene con eso. Hago la salvedad que nosotros acá tenemos el distanciamiento, por eso no estamos usando tapabocas. Acá se puede ver, ahí está, mira la distancia que tenemos, porque me consultan. Y acá tenemos ¿cómo se llama que es esta grúa? La grúa tiene un La pluma, ¿verdad? Hay un solo camarógrafo en piso. Y no está nuestra compañera Claudia. Entonces hago esa salvedad porque estamos sin tapabocas, porque siempre nos reclaman y eso quiero dejar en claro. Tenemos el informe de hoy del Ministerio de Salud. Ahí está. Fuertísimo. Informe COVID, 25 de abril. Procesamos 5.000, eso no veo. 6.416. 1.786 positivos. Eso es un número bajo, Jorge, en comparación con lo normal. Que supera los 2.000, ¿verdad? Sí, ahí tenés la pantalla. Ahí está. 1.786 casos positivos, es verdad. Eso solemos superar los 2.000, 2.500 incluso casos suele positivos. Ser más del 30%. Ahora, atención a esto. Lamentamos informar 98 fallecidos. 98 fallecidos. Estamos a 2 de llegar a 100, que es una estimación que la semana pasada habían hecho desde el Ministerio de Salud. Total de fallecidos, 5.900. 3.027 internados y 514 en unidad de terapia intensiva. Fíjate, Jorge, ese dato. 100 personas fallecieron. Se supone que una gran cantidad habrá estado en terapia. Igual no baja la cantidad de internados. O sea, se libera una cama y el segundo está ocupada de vuelta. No baja la cantidad de ocupación de cama. Y esto es lo que genera, y ahí uno trata de entender desde el gobierno qué es lo que se tiene que hacer. Y desde el 27, esta nueva medida, que entre paréntesis están en pie de guerra los gastronómicos, los dueños de bares, restaurantes, sentaron posiciones incluso. ¿Por qué? Porque desde el martes empieza una nueva medida restrictiva en las ciudades consideradas alerta roja, que son varias ciudades. Por 2 semanas otra encima. Por 2 semanas, desde las 5 de la mañana hasta las 20. Por supuesto, esto mata a la noche la actividad nocturna, el negocio nocturno de los gastronómicos, los restaurantes, los bares están en pie de guerra. Esa es la medida que yo tengo una duda, porque si bien en el documento que dieron a conocer desde el Ministerio de Salud, directamente se cierra a las 8, ¿qué pasa si vos llegaste antes? Te podés quedar allí, después justificás mostrando tu factura. Esa parte yo necesito que aclaren desde el Ministerio de Salud. O directamente a las 8 se cierra. El que está adentro se puede quedar un tiempo más, se puede quedar hasta las 11, hasta las 10. Lo que pasa es que habla de circulación, Jorge, hasta las 8 de la noche. Quiere decir que si vos circulás 8 y 10 ya te podrían detener. Pero si tenés el justificativo, si mostrás la factura que tuviste en el restaurante, ¿qué pasa? Ya no figura más esa salvedad en el decreto. Antes era una salvedad que estaba en el decreto que decía, bueno, si vos tenés hasta las 10, de 10 a 10 a 12, una cosa así, había una cuestión de que vos estabas justificando tu traslado. Sí. Pero hoy vos calculo que 8 y 5, 8 y 10 será la tolerancia y a partir de ahí ya empezar a controlar. Y este es un tema del desarrollo de estas nuevas medidas restrictivas. Mañana lo vamos a ir haciendo en nuestro espacio en la radio, un poco para entender, socializar. Pero siempre cuando se habla de medidas restrictivas, eso genera, decía, el enojo del sector que produce, que trabaja la noche. Pero yo digo, desde el gobierno, ¿qué es lo que no se puede quedar con los brazos cruzados? Paralelamente, lo que expresan en su comunicado los gastronómicos dicen, ¿cómo estamos con el tema de las fiestas clandestinas? ¿Cómo estamos con las aglomeraciones en los lugares donde no se respetan y siempre nosotros pagamos las consecuencias? Esa es una respuesta que también tendrían que dar desde el gobierno. La posición de siempre, Jorge, o sea, la falta de represión a los que violan el reglamento y la represión, digamos, a los que cumplen, porque saben que esa represión al que cumple es más fácil, es simplemente un decreto. Entonces, crea esa situación
Ahora, supongo que si se empieza a ver que hay control, que hay presión, que hay un control real sobre el que no cumple, sobre el que se va de rosca, a lo mejor calma un poco eso. Igualmente a mí me preocupa porque yo entiendo la medida de rebeldía de varios lugares que dicen, no, nosotros me abrí hasta las 12, no me importa. Eso tampoco ayuda porque en el sentido de que la gente no se va a animar a ir. No. O sea, ¿cuánta gente va a decir, yo también me voy a sumar al desafío, voy a ir a desafiar a la ley y voy a estar hasta las 12 en tal lugar? ¿Y si me cae la policía? ¿Y si me cae al salir, al entrar, al volver? O sea, es una medida de resistencia, pero económicamente no es muy viable. O sea, abrir el local para que no venga nadie tampoco es negocio. No tiene sentido. Bueno, la semana pasada se dio a conocer, varios medios de comunicación publicaron en destaque en portada un informe elaborado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, relación al rubro tabacalero, en el que hablan de una supuesta evasión impositiva de 400 millones de dólares por año. Ese documento, ese informe, generó la reacción del gremio tabacalero, de la Unión Tabacalera del Paraguay. Ese gremio habla de un informe tendencioso, irresponsable y que tiene errores. Y esos errores o la inconsistencia de ese informe también lo avaló el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orue. En el primer bloque nosotros vamos a hablar con el presidente de la Unión Tabacalera del Paraguay y presidente de Tabesa, el empresario José Ortiz. Pero antes tenemos este informe que preparó nuestra compañera Claudia para contextualizar y a la vuelta vamos a charlar con el empresario José Ortiz. Un informe del Centro de Análisis de Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, en su conclusión habla sobre una presunta exportación ilegal de cajetillas de cigarrillos que se producen en territorio nacional, además de sostener una posible evasión millonaria de impuestos. Sin embargo, referentes de la industria del tabaco acusan a CADEP de elaborar un documento irresponsable y tendencioso, pues según indicaron, el estudio se sustenta en variables erróneas, datos irreales y además ni siquiera recurrieron al gremio para contrastar las cifras. De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el sector tabacalero es uno de los rubros con mayor cumplimiento tributario, 140 millones de dólares al año, además de emplear a miles de paraguayos. Pero a criterio del CADEP y su estudio, que abarca desde el 2008 al 2019, este sector evade cerca de 400 millones de dólares anuales. Siempre citando el informe de la organización, en ese periodo de tiempo, la oferta neta estimada de cigarrillos en Paraguay ha sido alrededor de 6 veces más que la venta declarada de cigarrillos. Esta brecha es equivalente a una evasión impositiva estimada entre 380 y 400 millones de dólares anuales en ese periodo. La gran brecha existente entre la oferta neta estimada de cigarrillos y el consumo doméstico llevaría a la conclusión de la posible existencia de un tráfico ilícito de venta de cigarrillos hacia los países vecinos. A través de un comunicado, la Unión Tabacalera del Paraguay repudió el informe y lo calificó como burdo, temerario y tendencioso. José Ortiz, presidente del gremio y titular de Tabacalera del Este, advirtió a CADEP que de no rectificar el estudio, emprenderán acciones judiciales. Agregó que este documento, además de poseer una connotación política, cuenta con datos falsos e incompletos, pues solo Tabacalera del Este declaró mucho más de lo que figura en sus planillas y existen documentos oficiales al respecto. Alegó que esto se debió a que la organización no calculó el precio de venta de la fábrica y solo tomó el precio de venta en los supermercados, además de no considerar el stock de tabaco con los que cuenta la industria. En tanto, la Subsecretaría de Estado de Tributación precisó que el impuesto selectivo al consumo, que es del 18%, se abona cuando el producto sale de la fábrica, es decir, se paga en la primera enajenación o en la importación, por lo que es un completo error aplicar este tributo al momento de la venta a los distribuidores, e informaron que CADEP no solicitó datos sobre ventas declaradas de las tabacaleras. Refirió que al momento de solicitar los datos, los responsables del estudio alegaron otro objetivo investigativo,
llegando a una conclusión que nada tiene que ver con la disminución o aumento del consumo de tabaco en Paraguay. Si se quiere aseverar algo tan grave como la evasión, se debe hacer la denuncia y si el informe brinda información relevante al respecto, íbamos a investigar y aplicar lo que la ley establece, pero notamos que existen inconsistencias en los valores utilizados, expresó preocupado el viceministro de Tributación, Óscar Orue, quien ratificó que este informe pone en tela de juicio la imagen y la eficiencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación y adelantó que emitirán una postura al respecto. Bueno, ahí está. José Ortiz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Pipo, y buenas noches a la audiencia. Pipo, también le digo al señor José Ortiz, nosotros quisimos tenerlo acá, al representante de Cadet, al que encabezó, porque son cuatro personas, sí, ¿verdad? Pero el responsable, la cabeza de la investigación es el economista Fernando Massi. Nosotros le cursamos una invitación, incluso el viernes por la radio le buscábamos, después de charlar con Óscar Orue, con el viceministro de Tributación, cuando el propio viceministro habla de la inconsistencia de este informe presentado por CADE, quisimos tener también la versión de Fernando Massi, no nos respondió, no nos atendió. Y le cursamos una invitación para hablar, debatir, sin entrar tal vez en polémica, pero contrastar información, que nosotros siempre decimos que el debate construye, hace bien contrastar los números, sobre todo cuando se habla de esta inconsistencia en un informe presentado por Cadet y que varios medios han amplificado hablando de manera categórica, señalando esta supuesta evasión. ¿Tenés la respuesta de Massi? Para dejar constancia, no me quiero mostrar, Belén. Ahí está. Poneme acá, por favor, a pleno, para poder leer, porque desde ahí no leo. Ahí está. A Fernando Massi, esto le hicimos la invitación. ¿Cuándo fue, Belén? El viernes le invitamos, ¿verdad? Buenos días, señor Massi, ¿cómo está? Disculpe la molestia, le estaba buscando para invitarlo a participar este domingo en el programa Cara o Cruz de Unicanal. La respuesta de Massi dice, muchas gracias, pero no podré. Nuestra productora Belén le insiste, le dice, entiendo, señor, complicado entonces ni vía Zoom, porque hoy esa es una alternativa que esta pandemia nos mostró cómo podemos hacer también vía Zoom, y responde Fernando Massi, tampoco, lo siento. Ok, muchas gracias de todos modos. Esto para dejar constancia que hemos invitado también a la gente de CADE, le hemos invitado a Fernando Massi para que participe de este debate y ahí está la respuesta. Ni tampoco han respondido telefónicamente a las radios, o sea, hemos intentado hablar nosotros, han intentado hablar ustedes también, algunos otros medios también han intentado hablar con ellos y ellos directamente se han borrado, o sea, ni siquiera se han puesto a disposición para defender lo que dice su informe o contradecir en todo caso lo que se está reclamando de su informe, que es lo grave, ¿verdad? Claro. José Ortiz, yo sé que usted tiene para ir cronológicamente, después tenemos consultas puntuales que queremos hacerle con Pipo, pero para entender cronológicamente qué es lo que ustedes encontraron después de revisar estas 50 páginas del informe Cadet y por qué afirman de manera categórica que es tendencioso y que tiene errores. Está muy claro, porque realmente acá dicen que este estudio les llevó un año, ¿verdad? A nosotros nos llevó 45 minutos encontrar exactamente los errores de esta gente, ¿verdad? Habla mucho de la Universidad de Illinois y demás cosas, y yo creo que esa universidad le pasó algunos parámetros. Ellos tomaron datos estadísticos del Banco Central de las importaciones, que probablemente esté respaldado por la OCIT, ¿verdad? Es inclusive la misma fuente que nosotros tomamos. Ellos tomaron dos variables, la cantidad de mecha de acetato, ¿verdad? De fibra de acetato importada, y le aplicaron un ratio que le habrá entregado la Universidad de Illinois, y esos datos están correctos, están muy próximos, y también le tomaron la importación de tabaco, que es un dato mucho más preciso aún, ¿verdad? Y le habrán aplicado los ratios que son casi internacionales, ¿verdad? Para tener cajetillas de cigarrillos. También esos datos están bastante bien porque llegan a lograr llegar a volúmenes
volúmenes de producción, o que ellos le llaman la oferta, ¿verdad? La oferta tipo 1, oferta tipo 2, de acuerdo que sea la mecha Oferta de acetato. estimada, hablamos. Oferta estimada, exacto. La fecha de acetato es para hacer los filtros, eso que... Exacto, sí, es la materia prima fundamental para hacer los filtros de cigarrillos. Son dos elementos interesantes, el más interesante es el tabaco, ¿verdad? Pero como quieren contrastar siempre, y ahí no hay problema con los volúmenes o con la fórmula que le pasa la Universidad de Illinois. Pero esta gente consulta por lo que dijo el viceministro de Tributación, lo único que le piden hace un año, ¿verdad?, es cuánto tributan las tabacaleras. Por ejemplo, jamás le preguntaron cuánta producción declaran las tabacaleras. O sea, le dijeron, no, nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aplican el monto recaudado, contrastan contra un precio promedio que quitan del precio de venta al público, que dice que sacan de los supermercados y de distintos puntos de venta. Y eso es un dato absolutamente incierto que le lleva al error, porque antes de llegar a los supermercados ya pasó por un distribuidor, un subdistribuidor, está metido varias veces el IVA, de acuerdo a cuántas veces haya sido enajenado el producto hasta llegar ahí, está el agregado, y está imbuido también el impuesto a la renta de cada una de las escalas de venta, de las etapas de venta, ¿verdad? Y sin embargo, creo que ahí hay unas planillas. ¿Y la utilidad del supermercado? Todo está ahí, ¿verdad? Y siempre cuando vos llegás en la medida que más pequeño es el volumen, el que más gana es el que vende una cajetilla, ¿verdad? O sea, el mayor margen está siempre en el producto final del último vendedor al público, ¿verdad? José, disculpame, ¿podemos desarrollar este? Claro, absolutamente. Ahora, ahí arrancamos, vamos al siguiente. Unión, sí. Ahí está. Ahí dice, en la página 15, primero dicen ellos, tienen contenido del informe por ser cuestionados de sus datos, fuente y metodología acá. Bueno, ellos mismos dicen que en Paraguay no existen estudios sistemáticos. Esa es la primera mentira, porque si ellos solicitaban la tributación para este estudio, tributación... Le iba a dar esa información. Tiene los datos exactos de tributación, porque hay formularios en los que se declara mes a mes la producción y la venta de cada industria tabacalera. O sea, si pedían la tributación, tenían resuelto el problema, podían hacer en 15 días el trabajo. Los datos disponibles se encuentran en diferentes encuestas aplicadas sin una periodicidad frecuente, con metodologías y poblaciones objetivos distintas. O sea, no sé a dónde apuntaron las poblaciones objetivos distintas. Después dice la página 24, la calidad de los datos disponibles fue insuficiente para obtener estimaciones confiables y estadísticamente significativas. O sea, ellos mismos están descalificando. Ellos descalifican su estudio, ¿verdad? Y sin embargo, si pedían la tributación, tenían todo, ¿verdad? Ellos mismos hablan de la insuficiencia de los datos que ellos recogieron. De los datos que ellos recogieron. Sin embargo, llegan a conclusiones. Realmente, los datos que ellos estimaron, porque ellos recogieron dos datos nomás. Recogieron cuánto pagan las tabacaleras de selectivo de consumo y recogieron estadísticas del Banco Central del Paraguay. Pero no recogieron cuánto declaran las tabacaleras. Y lo que dice, por ejemplo, que después vamos a escuchar lo que dice Urué, ellos nos llaman en marzo del año pasado a decirnos que van a hacer un informe si ha aumentado o disminuido el consumo del tabaco en Paraguay. Cuando que la conclusión, lo que ellos mostraron, dice totalmente otra cosa. Y para eso mirar nomás la importación de tabaco mes por mes, ya vas a ver si aumentó o disminuyó, ¿verdad? Porque nadie importa tabaco para no usarlo, ¿verdad? Claro. Se tiene mucho stock de tabaco en las fábricas, ¿verdad? Eso es normal, pero igual te hubiera dado una idea. Y finalmente la página 29 dice que esta metodología también presenta limitaciones, además de los problemas de escasez de información referente a los coeficientes técnicos y a los errores en los registros. Tanto de los cultivos y cosecha como del comercio exterior se realizan supuestos importantes referentes a la acumulación de inventarios. O sea, ellos mismos descalifican su trabajo a cada momento, ¿verdad? Y mienten cuando dicen que no hay datos, porque la industria tiene datos, la aduana tiene datos, tributación tiene datos. Todos los datos que ellos no hace falta especular porque tener los datos No, objetivos. Los datos son precisos. La industria tabacalera es la industria más controlada del Paraguay. Cuando vos querés, vos tenés que retirar las placas tributarias antes de producir. O sea, vos no podés producir tal vez, pero si querés enajenar, tenés que tener adherida la placa tributaria.
Y esa placa tributaria va por cada unidad de venta que se le llama master caja, se le llama dentro de la industria. Cada master caja tiene 10.000 unidades de cigarrillos, tiene 500 cajetillas. Vamos a hablar de cajetillas porque esta gente en su estudio habla de cajetillas, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando todo este error de la CADEP y por eso yo siempre insisto que hay muy mala intención, porque nunca recurren a la industria, no recurren a las autoridades, no recurren a las fuentes para informaciones precisas. Entre paréntesis, ya que mencionaron ellos y vi que se amplificó, lo que dice la Universidad de Illinois en este comunicado, ellos apoyan la metodología utilizada para este estudio. Y ahí es donde ellos no hacen referencia a las conclusiones, acompañamos las conclusiones o coincidimos con las conclusiones. Lo que pasa es que esa metodología hubiera sido, acá tenía que hacer una partecita nomás la CADEP, tenía que decirle, señores, la metodología de dividir la cantidad aportada al fisco por el precio de venta al público, ¿verdad? Nos sirve porque acá en Paraguay se tributa por el precio de venta en fábrica. No puede ser que no hayan mirado el enunciado de la ley, que está también aquí un poquito más adelante, donde está demasiado claro, ¿verdad? La industria tabacalera tributa el selectivo de consumo en la primera enajenación, ¿verdad? Y es un impuesto de una sola etapa. Una cuestión grave, José, es el tema de que ahí estamos hablando de que hay un exministro de Hacienda de 2 gobiernos y un exdirector y viceministro de Industria y Comercio y de Hacienda también. Sí, y firmando eso. Y después veo que ahora algunas sociedades, algunas asociaciones dicen, ¿por qué no se llama al debate? Y esta gente nunca nos llamó a nosotros. Mira, cuando hacen estudios sobre este tema en el extranjero, casi siempre yo recibo un correo electrónico de los investigadores. Y normalmente le respondo, salvo que ya sea algo reiterativo, algo que ya le respondí alguna vez, ¿verdad? O sea, si esta gente hubiera consultado con nosotros, hasta le hubiéramos llevado a la fábrica. Claro. ¿Verdad? Y ellos hablan, no se tiene que demandar, tiene que haber debate. Ellos nunca nos preguntaron nada a nosotros de qué debate están hablando, que comiencen dando el ejemplo del debate. Tampoco quisieron venir acá. Tampoco quieren, me hubiera encantado que esté acá el economista Masi, ¿verdad? Y poder mostrarle dónde están todos sus errores. Pero ellos saben dónde están sus errores, sí, ¿verdad? Lo que no quieren es aceptar nada más. Podemos seguir con esto para... Absolutamente. Dice, del consumo presentan bases y supuestos que podemos discutir, pero preferimos como industria concentrarnos en lo que nos impacta negativamente. O sea, para nosotros es algo absolutamente agresivo el tema que nos acusen de evadir 400 millones de dólares al año. Eso es inaceptable. Además que es falso, es inaceptable por nuestra parte. O sea, ellos tienen que retractarse de eso. La producción, fuentes de BCP son oficiales y válidas. Como te digo, creo que BCP debe tomar las bases de la OCIT, ¿verdad? La metodología de Illinois es aceptable, aunque en los métodos de filtros y tabaco para sacar los volúmenes, ¿verdad? Deben ajustarse a la realidad local. O sea, ellos tendrían, si quieren algo más preciso, tienen que preguntar qué stock de tabaco o de acetato hay en las tabacaleras. Pero como hacen en un periodo muy largo de tiempo, ahí pierde un poco de relevancia eso. Y además que ellos han llegado a un volumen bastante acertado con esa metodología de Illinois. Y que la industria no fue consultada. Ahora, ¿dónde están los errores? Están en cómo definieron los precios, cómo definieron la base imponible y el no haber tomado las fuentes de información correcta. Sí. Ahí se basan los errores de ellos. Dice, habla de registro de marcas locales y de las marcas importadas más vendidas de cigarrillos, tanto en supermercados como tiendas minoristas. Ahí está lo que te digo, ellos no toman el precio de venta en fábrica ni no toman el precio de las importaciones. Toman un dato absolutamente falso. O sea, esta fórmula que probablemente le dio la Universidad de Illinois y la academia no fue capaz de decirle a esta gente, señores, esta fórmula no podemos aplicar aquí. Esta fórmula hubiera servido si el impuesto se pagaba sobre el precio de venta al público y solamente había un impuesto, si el único impuesto era el selectivo de consumo. Claro. ¿Verdad? Pero acá el precio de venta al público, como te dije, envuelve también el IVA, ¿verdad? Y las distintas etapas de venta y distintos niveles de comercialización. Acá es donde la CADEP tenía que haber hecho su trabajo
y haber dicho, esta fórmula, señores de la universidad, no podemos utilizar en Paraguay. Ellos no tropicalizaron esta fórmula, ¿verdad? ¿Dónde tienen el error? Que los precios tienen que considerarse, son los precios de fábrica, lo ratificó eso, bueno, está en la ley, está en la normativa de la ley, y lo dijo el viceministro de Tributación. El pago de impuestos, las empresas lo realizan sobre la base de la primera enajenación, que es el precio de venta en fábrica, o en la importación los importados. Si utilizaran los precios en fábrica, el volumen que presentan como venta declarada sería igual al volumen que calculan por sus dos métodos de producción. O sea, como te digo, el volumen que han calculado está bastante bien, ¿verdad? Claro. Es bastante próximo. Ahí, bueno, ¿dónde está la prueba? La ley 6.380/19 en su artículo 112 dice, ¿cómo la CADEP no va a aplicar esto? Por eso es que yo insisto en la mala intención. Claro, la ley es Pero categórica, dice, la la base ley- imponible constituirá el precio de venta en fábrica, fábrica. el cual es el monto consignado en el comprobante de venta, excluido el propio impuesto y el IVA. O sea, el Sí. precio de venta le restas el IVA y el propio impuesto, Sí. ¿verdad? No dice Para la ahí base imponible. supermercado ni kioscos, No. como ellos sí lo dicen en su informe. Sí. Además consideran que solo existe un impuesto. La fórmula esa hubiera servido si solo era selectivo Claro. al consumo, el único impuesto. Y el valor que SEP reporta incluye el pago de los siguientes impuestos pagados como corresponde por las industrias, ¿verdad? Impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuesto a valor agregado, impuesto selectivo al consumo de vuelta, ¿verdad? ¿Dónde tienen el error? Ya es reiterado eso, Sí, no sí. recurrieron con solicitudes concretas y específicas a la Secretaría, preguntaron mal o no preguntaron todo. No recurrieron a ninguna de las empresas tabacaleras del Paraguay ni al gremio, no recurrieron al gremio de la Unión Sí. Tabacalera del Paraguay. Ahí está, este cuadro me parece interesantísimo Sí. explicar porque me parece a mí que es el quid de la cuestión, ¿verdad? Así es. Acá en la parte amarilla, en la columna A dice oferta estimada. Esta oferta estimada, ellos estiman, y seguramente con fórmula de Illinois, la cantidad de cigarrillos que se pudo producir cada año de acuerdo a la mecha de acetato que fue importada. Lo que está en ¿verdad? amarillo es lo que dice hoy el Lo informe que dice de la CADEP. CADEP. Ahí arriba puedes decir informe CADEP, Sí. y está en su tabla 5, que es Sí. la tabla base donde supuestamente ellos determinan después la gran evasión. En la tabla B, la línea B es la oferta estimada, método 2 de tabaco. O sea, ellos estimaron que se podía, y estas cifras son en millones de cajetillas. O sea, ellos dicen que en el año 2008 se importó suficiente tabaco para hacer 2.447.000 cajetillas, ¿verdad? En el 2009, 2.558 millones, y así hasta el 2019, 2.519 millones, y dan un promedio de 2.667 millones de cajetillas al año. Ahí podemos decir, tanto oferta estimada, la A, que tiene que ver con el tema filtro, oferta estimada, B, tabaco, podría tener, de acuerdo a los números que tiene usted, una aproximación. Pero ¿dónde está el error? Es en ese siguiente cuadro, en las, el cuadro C, las ventas declaradas. ¿Por qué? Porque ellos, el monto de recaudación, que fue lo único que le pidieron a la Subsecretaría de Tributación, dividen por las millones, por la oferta estimada. Perdón, por el precio promedio del cigarrillo, discúlpame, sí. Claro. Ellos dividen las ventas declaradas, el informe de tributación de pago de impuestos de cada año, por el promedio de venta de cigarrillo de precio al público. Entonces ellos dicen que las ventas declaradas fueron nada más que 225 millones, 322 millones, 384 y un promedio de 345 millones. Este es el gran error de la CADEP y es lo único que le tocaba a ellos, porque a ellos, a la CADEP, le tocaba alertar a la Universidad de Illinois y decirle esa fórmula que ustedes aplicaron para determinar lo que fue tributado no sirve porque acá la base de aplicación es... Para entender nomás esa parte, Sí. ellos, ¿qué es lo que tenían? La información que le da tributación es cuánto por año se vende. ¿Cuánto se tributa? ¿Cuánto se tributa por año? Exacto. Tributación En le da- selectivo al consumo. Ni siquiera Claro. preguntaron cuánto era la base imponible, Entonces, cuánto era el valor imponible, es cuánto pagaron, nomás preguntaron, Y por en, selectivo al y en consumo. base a ese dato,
Sí. de cuánto tributó el sector por año, ellos hicieron la relación en base al precio que se vende en los supermercados. Al precio promedio de los puntos Entonces de ahí venta. sale una diferencia demasiado grande. Es un dato falso porque es como especulativo. El ejemplo que te decía, ¿verdad? Era que que siempre te decía, cuando una industria que produce huevos vende en su industria a 500 guaraníes cada huevo, y después te vas a Tierra Colorada y pagas 15.000 guaraníes a lo mejor por un huevo frito, no podés calcular el impuesto de NutriHuevos sobre 15.000 guaraníes en Tierra Colorada. En donde dijiste el huevo a 500 guaraníes, te va a un restaurante, va a salir 15.000. Exacto, y ellos calcularon el impuesto sobre 15.000 a la industria de huevos. Y ahora está en el verde, en el cuadro verde es el dato real. O sea, de una sola tabacalera. Exacto, vos tenés en la columna izquierda donde dice Tabesa, ¿verdad? Ahí está la gran mentira de ellos. Ellos dicen que del año 2008, por ejemplo, la venta declarada fue 225 millones. Solo Tabesa ese año declaró 939 millones. Y estos son datos exactos, estos son datos que nosotros hemos declarado, sabemos porque nosotros tenemos los documentos, ¿verdad? Y datos que también tienen tributación. No, obvio, que tributación tiene, ¿verdad? Y que tributación le podía dar. Las ventas declaradas, dice, del año 2009, 322 millones de cajetillas, Tabesa declaró 1.107 millones. Y ahí tenés, en el año, creo que, acá tengo un poquito, voy a leer mejor allá, creo que dice 1.357 millones en el año 2019 contra 371 millones que calculó la CADEP, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos otra columna a la derecha? Tabesa, por importaciones de OSIP, ¿verdad? De tema de tabaco y filtro y todo eso, Tabesa representa entre 48 y 51% del mercado aproximadamente. O sea, la producción del Paraguay Tabesa es más o menos 48%. Entonces, en la otra columna le ponemos creo que 52%. Sí, 48 se le aplicó a Tabesa y 52%. Entonces, determinamos cuánto declararon las otras industrias cada año. Esto es estimativo, ¿verdad? Pero estimativo sobre base cierta. Claro. ¿Verdad? Y ahí sale que hay un promedio de 1.556 millones, que sumado a los 1.437 millones solo de Tabesa, te da 2.993 millones, superior a lo que estimó CADEP con la fórmula de Illinois. O sea, las industrias tabacaleras han declarado más cantidad que lo que ha estimado la CADEP en su informe. Claro, este dato me parece clave. Lo que dice CADEP, 345, ¿verdad? Sí. Millones. Y en realidad es 2.993 millones, inclusive superior a sus dos estimaciones. Claro. ¿Verdad? Y ese dato ese es el dato real y es el error principal. Así José, es. ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés? Que cuando vos estimás con filtros, la tabacalera han declarado 9% más de lo estimado por ellos con la producción de filtros. Y cuando hablas de tabaco, ¿verdad? En el método 2, ¿verdad? Ha declarado 12% más de lo que ellos han estimado. O sea, las tabacaleras declararon más que lo estimado por la CADEP. O sea, para que veas el nivel de mediocridad del trabajo, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y ahí vos tenés la relación de qué tan equivocado está la CADEP versus la UTP, ¿verdad? Ellos en el año 2008 se ha declarado 8,7 veces más de lo que ellos estimaron. Pero hay que entender también qué es lo que dice en síntesis Pipo CADEP. Por año, para redondear, la industria, oferta estimativa es 2.700 millones de cajetillas, pero declara 345. Ellos llegan a 345. ¿Pero qué hacen ellos? Acá lo que es importante decir, o sea, el ejemplo del huevo, yo uso un ejemplo del lomito. Yo compro un lomito en el frigo, o sea, el lomito que me vende a mí Tierra Colorada, como dice él, vale 100.000 guaraníes el plato, el bife de 150 gramos. Exacto. Y yo tengo que calcular que entonces el productor de ganadero está vendiendo a 1,5 millones el kilo de carne. Y no es así.
O sea, es una barbaridad absoluta, pero viene, lo grave es que viene de un exministro de Hacienda, considerado un gran ministro de Hacienda por algunos, y un economista muy renombrado, que comete un error como este. Yo, que no soy economista, puedo meter la pata, pero debería por lo menos, antes de presentar un informe, irme y decir, a ver, buscar en la web de Hacienda cuántas cajetillas declararon estos señores, para no mentir. Porque si yo me digo, declararon 345, y resulta que él me dice, no, yo declaré 2.993. O sea, declaré más de lo que vos decís inclusive. Exacto. O sea, ya es un papelón el que estoy haciendo. A ver, sobre eso, tenés lo que dijo Orue en la primera parte. Podemos escuchar. Pone un poco lo que dijo el viceministro Óscar Orue cuando nosotros el viernes por la mañana en Radio 1 le preguntamos sobre este tema. Vamos a escuchar. Ellos hicieron un cálculo sobre el pago del impuesto selectivo al consumo a nivel local, ¿verdad? Y sobre eso ellos estimaron la venta de cigarrillos, cosa que a mi criterio está mal, porque si uno hace el cálculo del impuesto selectivo al consumo, se paga al momento de la primera enajenación, cuando sale de fábrica. Y ellos tuvieron en cuenta el precio de venta al público. Y en el precio de venta al público puede pasar dos cosas. Puede haber N cantidad de transacciones, especialmente lo que se vende aquí son productos importados, la mayoría, y eso lógicamente no se puede estimar el pago del selectivo al consumo sobre una base irreal, ¿verdad? La base debe ser o la primera importación o la primera enajenación o a la importación. Ahí se ve eso. Viceministro, y los informes y los datos tenemos, o sea, no es que no tenemos los datos, no nos pidieron que es diferente. Ellos nos pidieron lo que se pagó, tanto de IVA como el selectivo al consumo, ¿verdad? Y ellos lo que nos explicaban cuando hacían el informe, ellos lo que querían saber, según lo que nos manifestaban, era que querían saber si aumentó o disminuyó el consumo de tabaco en Paraguay. Ese era el estudio que ellos nos decían cuando presentaron la documentación o el pedido de documentación de informes que habían hecho ya el año pasado, ¿verdad? En marzo del año pasado nos habían solicitado ese informe y nosotros le pasamos toda la información que ellos solicitaron. Pero porque si él nos decía o nos decían, mire, nosotros queremos ver si es que se pagó correctamente los impuestos, y bueno, le íbamos a remitir los informes del formulario 160, le íbamos a remitir toda la documentación que tenemos en cuanto a la cantidad de insumos, porque ellos estimaron insumos. Si alguien dice que hay evasión, tienen que hacer las denuncias, le dije, porque tienen que venir a denunciar acá a tributación o tienen que ir a la fiscalía, le dije, porque es algo muy grave y a mí me sirve el insumo para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si efectivamente el informe nos daba una información relevante de indicios de evasión, pero sin lugar a duda, Jorge, íbamos a intervenir y íbamos a aplicar lo que la ley establece. Pero una vez leído el informe y una vez visto todas las aristas relacionadas al tema tabaco, nos damos cuenta de que hay muchas inconsistencias en los valores y los datos que ellos utilizan sacan ellos estimaciones que son irreales, ¿verdad? Eso es lo cierto y lo concreto. Ahí está. Varias cosas de lo que dice Orue, que ratifican lo que estábamos hablando acá. No pidieron la información que hace referencia, información que tiene disponible la Subsecretaría de Estado de Tributación. El viceministro habla de datos irreales que no condicen con los datos que ellos sí tienen y que es información pública. Y también, en otra parte, la nota descarta lo de la existencia de un eventual hecho punible que tiene que ver con la evasión impositiva. Lo dice la autoridad tributaria. Evasión no existe. O sea, no hay porque estaba escuchando algunos referentes senadores diciendo, no, acá se tendría que presentar una denuncia por evasión. La autoridad tributaria dice que no hay evasión en base a esto que acabamos de escuchar. Tenemos que ir a una pausa cortita. Tenemos imágenes. Llegó, lo que quiero saber es, en un solo avión vienen las 200. Las dos cargas. En un solo avión, ahí está. Llegó al aeropuerto internacional. Tenemos imágenes, Silvio Petirosi. Enseguida vamos a estar con nuestra compañera Claudia Aguilera. Esta es una noticia positiva. 234.000 dosis de vacunas. Ahí está el avión.
que acaba de aterrizar en nuestra principal terminal aeroportuaria. Enseguida vamos a estar con Claudia Aguilera y después charlamos de vuelta para ir cerrando con el empresario José Ortiz. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Categórico, José, lo que dijo Oscar Urue. Absolutamente. ¿Verdad? O sea, ¿qué por más eso podemos agregar? por eso podemos hablar solo de malas intenciones con este estudio, ¿verdad? Claro. Este es un estudio hecho para dañar la imagen de la industria tabacalera y por eso es que no podemos dejar así la cosa nosotros. Pues a mí me parece importante también insistir con esto, porque sale esta información y varios medios de comunicación amplificaron y se habla de una evasión. Y el otro día en la radio vos también te dijo que parece rescatar, y está eso en el comunicado que publicaron la semana pasada. Estamos en un momento extremadamente sensible. Sí. Sí. Sensible con el tema del dinero, de conseguir recursos, el tema de la situación de medicamentos en los hospitales. Y presentar una información así, y me decía un amigo que está dentro de CADET, o sea, que está en el ámbito científico, porque después vamos a hablar del tema de si sigue en pie lo de la demanda a este sector. Me dice, plantear una demanda es plantear censurar la ciencia, ¿verdad? Censurar la ciencia. Yo le digo, pero espera un poco, la ciencia, convengamos, no puede cometer este tipo de errores y acusar de manera crimen. irresponsable y del otro lado quedarse con los brazos cruzados y no decir absolutamente nada. En un momento otra vez sensible, José. Absolutamente. Y además, yo te digo una cosa, este es un estudio que a cualquier consultoría no le puede llevar más de 30 días. La vez pasada el viceministro de Tributación dijo que le pidieron los datos en marzo del año pasado. Y ahora, en este momento ultra sensible, presentan el informe. Este informe a nosotros nos llevó 45 minutos encontrar el error de ellos. 45 minutos nos llevó a encontrar todos los errores de este estudio, ¿verdad? Que está tan mal hecho. Y es un estudio que es de 50 páginas, donde hay muchísima retórica y presentan en este momento. Por eso que yo estoy seguro de la intencionalidad. Ahí está. Pero te voy a decir, Sí. te voy a decir una cosa. Acá, este gráfico. Este sí. gráfico que ahí muestra perfectamente Sí. dónde está la diferencia con la curva, ¿verdad? 345 versus 2000. Mira, ese gráfico de la Sí. izquierda, donde hablan de la oferta estimada y las ventas declaradas, fue el gráfico que usaron todos los medios de prensa para satanizarnos, donde decían que nosotros no hemos tributado impuestos por todo eso que está ahí. Pero sin embargo, cuando miramos y ponemos la base imponible cierta y las cantidades realmente declaradas, ahí tenemos que hemos declarado 2.993.000 cajetillas, ¿verdad? Y no 2.667 ni 2.735 como ellos dicen. O sea, es un estudio tan malintencionado, tan mediocre y que se expone en el momento más sensible de la economía. Y este estudio, Dios mío, si a la cadena le lleva un año hacer este estudio, no sé si a mí un funcionario me dice que va a llevar un año hacer este estudio está en la calle, ¿verdad? Porque este es un estudio que puede llevar 30 días, 45 días a lo sumo, ¿verdad? Pero acá se está acusando directamente a una industria de un crimen y eso es lo grave. No es una cuestión científica. Yo estoy acusando a vos. Yo hubiera dicho, el tabaco hace mal, el cigarrillo hace bien. Podemos discutir mil años. Otra discusión. Acá no está diciendo vos, fulano de tal evade impuestos. Así Evasión es. de impuestos en el Paraguay es un crimen que tiene condena penal. Entonces yo te acuso de un delito que tiene una cuestión penal. Yo estoy cometiendo un delito cuando estoy falseando datos para hacerlo, una denuncia falsa. Es Y una soy denuncia plausible falsa. una denuncia del mismo tono, del mismo tenor. Así Acá está es. lo que dijiste, José. ¿Cómo interpretan los Posible. errores? Exacto. Desconocimiento de la industria, Sí. falta de criterio De y humildad para acercarse a las fuentes genuinas. El sesgo de intereses empresariales o políticos adversos a nuestra industria, ¿verdad? Acá hay intencionalidad. Mira, a los 2 minutos ya Querey estaba hablando en el Senado del momento que yo dije que voy a demandar. Ellos nos acusaron
de evadir 400 millones de dólares al año. Evasión de impuestos es delito precedente de lavado de dinero hoy en día, ¿verdad? O sea, es, como vos decís, tiene una característica penal. Y ellos han dicho esto en todos los medios de prensa. Cuando vos decís eso en todos los medios de prensa, tiene el mismo peso específico que ir a denunciar en la fiscalía, ¿verdad? Entonces, por eso es que y hay ahora algunas asociaciones que sacan, sí, al debate, pero vos decías muy bien la vez pasada, la ciencia es para buscar la verdad, no para instalar una mentira. Además, te voy a decir una cosa, hay que ver quién pagó este trabajo, quién mandó a hacer este trabajo, qué actor interesado en perjudicar a la industria paraguaya. Y sabes que molesta muchísimo, mientras estos tipos tardaron un año en hacer a la industria, todo el periodo de pandemia realmente les llevó a hacer este trabajo, ¿verdad? ¿Qué hacíamos nosotros en Tabacalera del Este? Dimos de comer, dimos 260.000 fuentes de comida. Mientras estos tipos están tratando de destruir a la industria, que da miles de empleos y que somos los mayores contribuyentes al fisco, nosotros nos instalamos en todos los suburbios de Hernandaria, en los barrios periféricos, no suburbios, los barrios periféricos. Instalamos 13 ollas populares durante todo el tiempo de pandemia y dimos 260.000 fuentes de comida. Y mientras estos desgraciados buscando perjudicar a la industria y mintiendo. Por eso es que yo soy muy severo con este tema. O se retractan y piden disculpas por este error y por esta falsa acusación. Los abogados tienen lista la presentación jurídica. Mañana de mañana se presenta eso. Ah, es formal eso. A ver, es José, formal quiero eso, sí. amplificar esa parte de la demanda, pero está Claudia Aguilera, nuestra compañera, está hablando de Héctor Castro del PAI ahora mismo en relación al tema de las vacunas, Aeropuerto Silvio Pettirossi. Adelante, Claudia. Por brigada, por lo tanto son 20 personas por hora y eso incluye que una vacunación le va a llevar 3 minutos a cada persona. Entonces, ¿cómo nosotros aumentamos ese ritmo? Aumentando el número de brigadas de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas y en ese punto, quiero ser claro, a medida que vamos teniendo mayor cantidad de vacunas, como hoy nos alegra esta situación, entonces vamos habilitando más brigadas e incluso los centros masivos de vacunación. ¿Cuántos vacunados por día se podría llegar, director, considerando, verdad, que apremia la crisis? Bueno, como les iba diciendo, en este momento nosotros con los 75 vacunatorios que vamos a iniciar o continuamos y oficialmente con el registro ciudadano continuamos desde el martes, ¿sí? Y con este ritmo de que cada brigada corresponda a un vacunatorio con 200 personas por día por vacunatorio, ese sería el ritmo inicial, ¿sí? Entonces, posteriormente y a medida que vamos nosotros disminuyendo me refiero al límite de edad a ser vacunado. Entonces ahí vamos a ir habilitando más brigadas, incluso con una estrategia que sea la vacunación desde el auto, ¿sí? Y por otro lado, aumentando el número de brigadas, obviamente aumentamos también la velocidad de vacunación de personas al día. Concretamente, director, dependería de la cantidad de vacunas, entonces, la ampliación. En este momento, con la situación que tenemos, que es muy alentadora, nosotros estamos revisando y vamos a hacer un nuevo corte a la medianoche de la cantidad de personas inscriptas. Llevamos más de 200.000 personas inscriptas de 60 años y más. Entonces lo que nosotros tenemos que disponer es que esta cantidad de dosis que estamos recibiendo hoy, ver hasta qué límite de edad podemos nosotros continuar con estas vacunas, ¿sí? Entonces, por ahora nosotros estábamos hablando de 80 años y más, pero quiero pedirle a la población que no se desesperen aquellos que ya fueron inscriptos de 60 años y más, porque vamos a ir bajando a medida que van llegando cada vez más vacunas. Se va a tener que ampliar esto conforme vaya bajando la franja etaria, ¿no? Correcto, es así. Ese ejercicio nosotros ya lo tenemos ahora bastante agilizado y además mucho más tranquilo porque ya no son proyecciones de número de personas, sino que son registros reales de personas que decidieron ser vacunadas. Director, ¿este mecanismo de vacunar desde el auto ya se va a implementar de manera inmediata? En algunos vacunatorios sí, sobre todo en Capital y Central van a encontrar ustedes en ese sentido que son brigadas que permitirían, teniendo en cuenta la franja etaria que nosotros ahora vamos a empezar a vacunar, la comodidad y sobre todo la empatía con este tipo de personas es lo primordial para que ellos puedan recibir la vacuna de lo más cómodo posible, y van a encontrar ustedes que
varios vacunatorios de Capital y Central van a tener esa estrategia de vacunación desde el auto. Con estas dosis que llegan, la franja etaria a ser vacunada es de 60 para arriba, 60 para abajo aún no, con estas dosis. El registro ciudadano hasta el momento habilitado es de 60 años y más. Las vacunas van a estar dispuestas según el número de registrados y que hasta ahora nosotros estábamos evaluando 80 años y más, pero vamos a volver a hacer un corte y de acuerdo a eso podemos incluso bajar a 75 o 70. Esta comunicación lo vamos a tener con certeza al cierre del día de hoy a las 12 horas para comunicarle a toda la ciudadanía. ¿Pero esta dosis alcanza los de 60 para arriba? Sí, imagínense que nosotros estamos recibiendo 234.400 dosis de vacuna. De estas nosotros tendríamos que retirar 36.000 dosis de AstraZeneca que correspondería para completar aquellas personas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca, sobre todo profesionales de la salud. Entonces nos quedaría aproximadamente 200.000 dosis y en ese sentido nosotros estamos evaluando a ver si podemos avanzar, que todas ellas sean primera dosis, ¿sí? Entonces implicaría 200.000, o evaluar si es que vamos a realmente completar el esquema de las dos dosis, por lo tanto sería 100.000. ¿De qué depende estos dos escenarios? Obviamente de la confirmación de la llegada de más vacunas y del número de personas que están siendo registradas. ¿Cuántas personas ya fueron inmunizadas al 100%? Al 100% nosotros tenemos aproximadamente 15.000 y un poquito más de personas que tienen el esquema completo. Recuerden ustedes que son aquellos que recibieron Sputnik cuando empezamos la vacunación, posteriormente aquellos que recibieron Sinopharm, después Sinovac o Coronavac, y ahora que estamos completando las 36.000 dosis de AstraZeneca con esta llegada de hoy. Bueno, enseguida volvemos otra vez desde el aeropuerto, porque está preparado allí una tril, creo que va a hablar el canciller y otras autoridades, vamos a seguir con eso y nosotros vamos a redondear acá. ¿Qué es lo que se tiene que dar José Ortiz, el gremio de los tabacaleros? ¿Se tiene que retractar? Se tiene que retractar. Pero obvio. Imagínate vos, ellos nos acusaron de evadir 400 millones de dólares al año con un trabajo mediocre y mal hecho, ¿verdad? Esa es una acusación súper grave, es una acusación inédita. Yo no me recuerdo en Paraguay una acusación de esta envergadura y de estas características. Y a esta gente que escribe y que saca solicitadas, que cómo se le va a denunciar a la CADEP, a esta gente lo que tiene que preocuparle es la politización de la CADEP. Evidentemente la CADEP está absolutamente politizada, ¿verdad? Porque acá no tenemos que olvidarnos que hay un actor político muy importante que es el principal accionista de una tabacalera. Este informe debe tener un objetivo político. El momento que lo hacen, les llevó un año, lo hacen en este momento de ultrasensibilidad. En un momento que se discute el tema de si se usan o no los fondos de Itaipú y demás cosas, y ahí instalan que mientras le falta medicamento, cama, la gente está enferma y gente que perdió su trabajo, instalan que un sector industrial vinculado a un político evade 400 millones de dólares al año. La intencionalidad está clarísima, esta gente miente, es una vergüenza lo que hizo la CADEP, es asqueroso lo que hizo la CADEP, ¿verdad? Y no crean que vamos a quedarnos con los brazos cruzados, pueden hacerme 200 solicitadas y esa gente que hace las solicitadas y que escribe, tiene que mirar que un lugar que es para la ciencia y para estudios económicos no esté politizado. La CADEP evidentemente está politizado y por eso hizo este informe tan malo y hay que ver quién pagó a la CADEP. Yo quiero saber quién pagó a la CADEP, porque acá hay intereses creados, evidentemente. Por eso amerita la demanda y van a ser demandados si no se retractan. Claro, por todo lo que por una denuncia falsa. Claro. Porque esto es una denuncia penal por escrito, firmada, que hacen y están denunciándole a alguien por un tema penal. Entonces yo, si yo soy afectado de una denuncia penal falsa, tengo todo el derecho a reclamar una retractación o demandarle a ellos mismos por lo mismo. José Ortiz, algo más que agregar entonces. Esperan ustedes, retractación, pero de todos modos mañana se formaliza la demanda. Sobre todo decirle a la audiencia, el sector más controlado de la industria paraguaya es el sector tabacalero y es el sector que más impuestos paga. Tan mediocre es este informe de la CADEP. Yo les voy a decir, el negocio del cigarrillo es más o menos de 500 millones de dólares al año, ¿verdad?
¿cómo va a haber una evasión de 400 millones de dólares? Quiere decir que tiene que ser 80% del impuesto y tiene que ser tributación cero, evasión 100%. O sea, para que vean la magnitud de la mediocridad de la CADEP o la magnitud de la mala intención y de la falsa acusación. Esa es la realidad. Lamentable que la CADEP tenga que estar haciendo esto. José Ortiz, gracias por su tiempo. Gracias muy a amable. ustedes. Estamos con Claudia de vuelta. Está hablando el canciller Euclides Acevedo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Nos vamos con eso, por favor. De nuestros muertos, pero con la esperanza de nuestros compatriotas que están decididos a apostar por la paz y el progreso. Creo que a partir de ahora vamos a incorporar otros niveles de cooperación, porque esta pandemia va a pasar y tenemos que reconstruir nuestros aparatos productivos, nuestros recursos culturales, para que las relaciones diplomáticas no se agoten en estos hechos, sino que estos signifiquen la trascendencia del trabajo de cooperación. Repito, mi querido embajador, muchas gracias y estoy seguro que esta cooperación va a seguir. Como te estaba hablando cuando caminábamos a esperar la carga, nuestra relación con la India es una relación de orgullo, es una potencia atómica, política, económica, comercial, militar y cultural. Es un aliado estratégico. Por lo tanto, nuestro reconocimiento tiene también el compromiso de una relación mucho más fructífera. Espero que le hagas llegar a las autoridades de la India. Es un pedido especial del presidente de la República, que hagas llegar a las autoridades, al primer ministro y al canciller, nuestro reconocimiento. Es una gestión acá del embajador. Y guapo con embajador, coa. Carapece ya ahí, pero lejos, digo. Bueno, muchísimas gracias. Escucharemos ahora las palabras del embajador de la India, Dinesh Bhatia. Buenas noches, señor canciller, ministro González, viceministro de Salud, mis colegas de ambos ministerios, de Salud y de la Cancillería, y mi colega de la Embajada, miembros de la prensa, muy buenas noches otra vez. Y en el nombre del primer ministro de la India, señor Narendra Modi, y también el canciller, Dr. Jaishankar, tengo el honor de presentar el segundo lote del obsequio de 200,000 vacunas de Covaxin, que está completamente investigada, desarrollada y producida en India. Es un orgullo para nosotros que hemos podido compartir nuestras vacunas indias con los países amistosos como Paraguay. Y es una señal que India y Paraguay tienen una relación muy cercana y queremos acercar nuestras relaciones más cercanas. India está en el proceso de abrir una embajada en Paraguay, en Asunción, y me parece es una cuestión de unos meses cuando tengamos una embajada en Asunción. Con estas palabras, quiero presentar mis deseos mejores a Paraguay y al pueblo Paraguay. Muchas gracias. Finaliza de esta manera el acto de recepción oficial de vacunas del exterior para la República del Paraguay. Es el viceministro que tiene la palabra. Sí. Si me permiten también anunciar el cargamento del mecanismo COVAX consistente en 134.400 dosis que van a venir a sumar por el pueblo de la India. Con esto seguiremos nuestro programa de inmunización. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Bueno, seguimos, estamos en vivo en Cara o Cruz. Enseguida ya presentamos a nuestros invitados. Vamos a hablar con el director nacional de Itaipú, también con el director financiero, tema gastos socioambientales. Claudia, ¿estás todavía en el aeropuerto Silvio Petirosi? Adelante, Claudia. ¿Cómo vamos a disponer esta cantidad de vacunas que es? Sí, está hablando nuevamente el director del PAI, brindando mayores detalles. La prioridad hasta ahora es de 80 años y más, pero nosotros, según los registros, podemos ir viendo si podemos bajar a 75 más. Quiero aprovechar para mencionar lo siguiente. El proceso de la vacunación, así como la velocidad que se imprime para tratar de que no solamente se disminuyan formas graves, internaciones en terapia, muertes, sino que también tratar de alcanzar disminución de la transmisión a medida que la población se vaya vacunando. Depende y mucho también de la población. Les pido por favor a todas las personas que fueron inscriptas que se presenten en el momento que llegue el aviso, así como está en el mensaje de texto. Porque recuerden ustedes que es un privilegio recibir esta vacuna. Hay tantas personas que necesitan ser inmunizadas y estamos tratando nosotros de conseguir inmunizar ahora en los extremos de la vida a la población mayor y posteriormente ir descendiendo. Si no hay esta adherencia, obviamente también la velocidad va a ser lenta y muchas de las personas que están queriendo hoy recibir la vacuna no están recibiendo porque el turno es de otras. Entonces, les pido por favor a toda la población que asista en el momento, en la hora y en el vacunatorio que va a estar detallado en el mensaje de texto. Bueno, ahí está lo que decía el director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro. Se insiste mucho, Jorge y Pipo, con registrarse primeramente para lograr ese turno y luego asistir a la vacunación. Y hay que mencionar, llegaron en total 234.400 dosis, hablamos de 100.000 de Covaxin, parte de una donación de India, y 134.400 dosis es del lote también que corresponde del mecanismo COVAX. Así que se habla primeramente de cubrir a los adultos mayores de 80 años y más, pero se va a ver también, de acuerdo a la confirmación de llegada de otras dosis, si es que 200.000 se pueden utilizar ahora ya y de esa forma abarcar a los de 75 años y más también. Así que para mayo, según esperan, tendría que llegar otro lote importante de Covaxin, que ya sería parte de la compra que se confirmó la semana pasada. También se aguarda la donación de Qatar, 400.000 dosis de Moderna. Y por supuesto se sigue esperando lo que se había prometido en un principio del lote del mecanismo COVAX. Incluso también se adelantó, Jorge, la capacidad hoy de inmunización por día es de 15.000 personas aproximadamente, a partir del martes 27 ya cubriendo a los adultos de más de 80 años. Y para mayo, de acuerdo nuevamente a la llegada de las dosis, se trabajaría con mayor cantidad de brigadas y también con vacunatorios externos o masivos. Y ahí se confirma, por ejemplo, que se va a trabajar en lugares públicos, como por ejemplo los estadios, e incluso se habla también de la posibilidad de la vacunación desde el auto, y toda esa estrategia se va a trabajar, pero siempre dependiendo de la cantidad de dosis que vayan llegando a territorio nacional. Bueno, perfecto, Claudia. Vamos a ir mañana en la radio ampliando, explicando esto, que es por lo menos una noticia alentadora. Sí. Si bien no es la cantidad todavía que necesitamos, sí, que queremos, pero por lo menos es un alivio. Se habla de un universo de 4.400.000 personas que van a ser vacunadas y llegaron 400 en total. Tenemos 417.000 vacunas en todo lo que llegaron. O sea, estamos llegando a un 10% de ese universo, no de la población, pero sí el universo. 200.000 ciudadanos ya hay registrados para vacunarse, aparte de los casi 90.000 funcionarios de blanco, o sea, personal de blanco mezclado. O sea, hay casi 300.000 registrados, sí, Jorge, de los cuales ya se vacunaron creo que 100.000 y ahora se vacunarían 200.000 más. Vacunados, según el registro de hoy, eran cerca de 88.000, sí, nada más, y ahí es donde se insiste a la gente también de que se registre, sí, y se vacuna. Perfecto. Claudia, ¿vos preparaste un informe sobre el tema de gastos sociales? A ver, ¿tenemos eso? Sí, preparamos. Sí, preparamos un informe sobre los gastos sociales y los fondos socioambientales de las binacionales que se aprobó en el Congreso Nacional. En verdad se sancionó en el Congreso Nacional la semana pasada, el miércoles exactamente, y ahora está en manos del Poder Ejecutivo el veto o la promulgación. Hay una
un conflicto o hay un análisis que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Si bien la intención del proyecto es la utilización total de esos fondos, mencionan desde las binacionales puntualmente Itaipú que los fondos están comprometidos para otros proyectos sociales. Entonces, si es que destinamos todo a salud, ese recurso, programas como el de becas Itaipú Becal, por ejemplo, quedarían sin fondos. Así que eso es lo que tiene que analizar el Poder Ejecutivo. Vamos a presentar el informe. Por favor, retírate. Tenemos allí el material, adelante. Estás en la pista de aterrizaje, retírate por favor de ahí. Va a despegar en cualquier momento. Va a despegar en cualquier momento un avioncito ahí. Gracias, gracias Claudia, muy amable. Muchas gracias. Chao, Claudia Aguilera, nuestra compañera, la llegada de las vacunas. Tenemos ese informe, gasto socioambiental, a la vuelta hablamos con nuestros invitados. Queda aprobado versión Senado con 40 votos, 39 votos por la versión de Asuntos Económicos y una abstención. De esta forma, el Congreso Nacional sancionó el proyecto de ley que dispone que los gastos socioambientales de las binacionales sean utilizados en materia de salud para la adquisición de insumos médicos, materiales de bioseguridad, infraestructura hospitalaria y protección social. 41 votos permitieron la aprobación de la propuesta frente a 38 votos en contra. La oposición denuncia que estos recursos no están transparentados y que son la caja chica de los diferentes gobiernos. Sin embargo, los colorados alegan que la utilización de estos recursos no puede disponerse por una ley porque están regidos por tratados internacionales. Al uso de los recursos en concepto de responsabilidad social de las entidades binacionales. Los acuerdos internacionales actuales no permiten a las binacionales transferir los fondos a los estados partes. En este caso al Estado. No permiten transferir esos fondos a los estados partes. Si queremos apuntar a una renegociación sin incidentes del tratado en el 2023, necesitamos respetar los acuerdos ya establecidos, aclarando, como dije en un principio, que la necesidad hoy está cubierta por la promulgación de la ley y el fondeo de aproximadamente 30 millones de dólares. Por eso necesitamos respetar los acuerdos ya establecidos y permitir que desde el propio gobierno, los recursos de las binacionales son del pueblo paraguayo. Primero, dice que el 50% de Itaipú y de Yacyretá, Ñanembaé. Es por eso que revela tanta estupidez repetida de decir que esto no se puede hacer. Y yo espero sinceramente que los ciudadanos le den un latigazo en las urnas a aquellos que hoy van a pretender nuevamente enterrar esta iniciativa legislativa. Porque nos mienten, pero sin ruborizarse. Dicen que esto no se puede hacer porque supuestamente hay un procedimiento contractual. Pero que me dejen de joder. Cuando hablan de que hay que respetar los pactos, gente que históricamente bardeó la Constitución Nacional. Según estimaciones, el presupuesto para gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá ronda los 150 millones de dólares, pero desde la Itaipú Binacional precisaron que la disponibilidad sería de solo 2 millones de dólares. Los restantes 90 millones ya estarían comprometidos. Además, genera una preocupación los proyectos sociales que podrían quedar sin fondos, como el de las becas Itaipú Becal. El proyecto está en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para su promulgación o veto, pero él mismo ya advirtió que vetará la ley en caso de plantearse la retroactividad. Manuel Cáceres, director de Itaipú, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto de estar contigo en este programa, Pipo también, así que estamos para dialogar y hablar de estos temas tan importantes. Fabián Domínguez, director financiero, ¿qué tal? Jorge, muy buenas noches, un placer, como siempre, Pipo, igualmente, como siempre, un placer, y gracias a Caro Cruz por permitirnos esta noche también compartir con todos ustedes y la ciudadanía. ¿Cuánto es lo que se tiene hoy disponible? ¿Cuánto es lo que Itaipú hoy tiene disponible
en concepto de gastos socioambientales y que eventualmente podría reorientarse a salud? ¿Cuánto es lo que se tiene hoy? Nosotros tenemos, normalmente es un presupuesto de 90 millones de dólares y de eso están asignados 92 millones de dólares, perdón, de los cuales están ya ejecutados 15 millones y están comprometidos el resto, 90 millones de dólares en total, entre ejecutado y comprometido. Tenemos un margen de 2 millones para ejecutar en lo que va del año. Hay muchas obras en ejecución, hay obras fundamentales como el super viaducto del kilómetro 7 Ciudad del Este. Tenemos en obras, en lo que va del año, programados 150 millones de dólares que vienen de la ejecución de este año y de años anteriores, que son plurianuales. Así que dando trabajo a 3.000 personas directamente y con todos los programas que tiene la Itaipú Binacional. Así que podemos entrar en detalle, pero esos montos están ahí. ¿En concreto cuánto tenemos? ¿2 millones de dólares? 2 millones de dólares. Disponible. Hoy disponible. Sin estar comprometidos. De esos 90 también 30 ya son para salud. Ya son 30 para salud. Ya Así es, de esos ya están 30 para salud. Lo que va de esta administración ya se ha invertido 58 millones de dólares en salud y obviamente inclusive antes de la pandemia la instrucción del presidente Abdo fue aumentar los montos en salud. A ver, más que nada hay cuestiones que se creó como un mito de que ustedes tienen cada 1 de enero 92 millones de dólares, un monto gigantesco del que ustedes disponen arbitrariamente como quieren, que supuestamente según el gobierno que esté, la oposición dice que se usa para campaña política, para esto, a lo otro. Ahora, ustedes muestran un gráfico con lo que se usa ese dinero, entre ellos obras que tienen que ver con la zona de influencia, o sea, la construcción de viaducto que está a medio de hacer, creo que está semiterminado. O sea, no se puede parar el viaducto ahora de Ciudad del Este de la entrada. Se habla también de las becas de Itaipú, se habla de temas de salud, se habla de proyectos de educación. No hay una lata con dinero, una caja con dinero como plantean determinados sectores o de políticos donde uno manotea y saca. O sea, ¿cómo se utiliza ese dinero? ¿A través de qué mecanismo se accede a ese dinero para utilizarlo? Esos planes están trazados por un plan quinquenal de la Itaipú Binacional que coinciden justamente con la administración, ya sea para el lado paraguayo, ya sea para el lado brasilero. Ahí se establecen las prioridades y se asumen compromisos que en algunos casos son compromisos binacionales. O sea, Brasil asumió el compromiso, por ejemplo, de construir el puente sobre el río Paraná que va a unir a Presidente Franco y a Foz de Iguazú. Es una reivindicación histórica del Alto Paraná y de todo el Paraguay para necesitar el puente de la amistad. Tiene una intensidad extraordinaria en su uso. Y el puente ha iniciado su construcción, se puede ver, realmente vale la pena ir a visitarlo ya en este momento. Paraguay asumió el compromiso de construir un puente sobre el río Paraguay que unirá a Carmelo Peralta y Puerto Murtiño. ¿Qué es lo que se paró ahora? Que es lo que está parado su licitación y ahí estamos, es fundamental, el corredor oceánico va... Mato Grosso Sur es un aliado estratégico del Paraguay como un estado importante en el Brasil, que es tan sin litoral o tan mediterráneo como nosotros. Y es un clamor del lado de Mato Grosso Sur, obviamente es un clamor del Chaco, que va a impulsar su desarrollo, unirá al puerto de Santos con Chile, con Antofagasta, entonces para nosotros es una obra fundamental que habíamos asumido bilateralmente el compromiso de construirla con fondos de Itaipú. Antes de entrar la ley, al proyecto que se aprobó en el Congreso, gustaría tener unas precisiones. Fabián, o el director, porque no sé que estás más tiempo ya ahí en la binacional, ¿cómo se establecen los criterios para las inversiones, los programas? ¿Qué criterio tienen en cuenta ustedes? Pues habla un criterio político o qué es lo que consideran. Ustedes decían, vamos a acompañar este proyecto, este programa, ¿en base a qué? Bueno, como dijo el director general, es un plan quinquenal, no es que Itaipú es al voleo y lo que a nosotros se nos antoja se destina el dinero. Hay un plan quinquenal primero. Segundo, se hace siempre se alinean los objetivos
con los objetivos de Estado de gobierno. Es decir, para impulsar acciones que tengan que ver principalmente con la salud en esta época, con la educación, con la seguridad de la gente. Históricamente, si uno mira todo lo que vino haciendo Itaipú Binacional, las obras de infraestructura son obras de calidad, siempre. Yo no recuerdo algo que se haya discutido la calidad de lo que hizo Itaipú Binacional, y en ese marco no es que tampoco se hace entre cuatro paredes, se hace escondido, no. Todos los procesos todo eso es objeto de proceso licitatorio. La comisión de licitación, hay una comisión binacional integrada por paraguayos y brasileños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando hay un proceso licitatorio del lado izquierdo de Brasil, nosotros los paraguayos marcamos eso con uñas y dientes. Lo mismo ocurre cuando hay un proceso licitatorio paraguayo, ellos nos marcan a nosotros. Entonces hay un intercontrol muy interesante. Y en ese marco todos nuestros procesos están publicados. La gente puede entrar y seguir en qué se gastó el dinero en la página web de tributación. Eso se replica en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es decir, está todo auditado, está todo suficientemente transparentado. Por eso que duele mucho a veces cuando se escucha, ellos hacen entre cuatro paredes, hay un nivel de secretismo, no es transparente. Hay un nivel de transparencia muy importante que se fue incrementando sobre todo en los últimos tiempos. Yo puedo decir, a ver, en ese marco, hace rato nos conocemos, no es el primer cargo público que tengo y en ese, yo a esta altura de mi vida no me voy a estar prestando ese tipo de cuestiones. Entonces, Itaipú es transparente, con la mano en el corazón, sí. Ahí yo quisiera agregar, Jorge, Sí. a lo que me preguntó Pipo. Y Itaipú tiene prohibido entregar dinero en efectivo. Sí. Itaipú no entrega un centavo, un guaraní en efectivo a nadie. Itaipú lo que hace es firma los acuerdos, se establecen las prioridades y firman acuerdos con instituciones que van a ser muy ágiles y permite una excelente o permite su gestión en forma muy efectiva. Entonces nosotros no entregamos dinero, no hay una caja para financiar ninguna campaña, como se dice, y es algo que se repite. Y a veces de tanto repetirse, la gente puede creer eso. Pero, como dijo Fabián, están las auditorías y es un control estricto y no se entrega en ningún momento un solo guaraní a nadie. Se pagan las obras de a medida del cronograma, con un control de calidad, y eso es lo que se entrega. Estos proyectos que son plurianuales, que ustedes dicen, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, el tema de becas, cuántos años más, o sea, ustedes ya tienen un compromiso con esos becarios de cubrirle toda su carrera, que son 5, 6, 7 años, depende de la carrera que sea, y eso tiene que durar, el que comenzó este año tiene que seguir 5 años más, ustedes no le pueden cortar. Temas de obra, sí, de repente podemos decir, bueno, hasta acá vamos a hacer obra, terminamos esta obra, paramos con la obra y vamos a destinar a salud, pero eso tiene que ir siendo programado, no es cortamos todo acá, se acaba todo y se va todo a salud. No, de hecho las becas son continuas en el tiempo, sí tienen que ser aprobadas anualmente. Hay 4.000 becarios en este momento. En el mes de julio se tiene que hacer un llamado para otros 3.000 becarios. Entonces estamos hablando de números importantes que continúan en el tiempo, sí con el presupuesto de este año, con el año anterior y con el año subsiguiente. Insisto, porque tenemos todavía tiempo, después quiero entrar puntualmente a este proyecto. ¿Qué acciones realizó la Itaipú en relación a esta pandemia, puntualmente? ¿Qué ya hizo Itaipú por esta pandemia y qué es lo que también pretenden ustedes, independientemente de esto, si sale o no, focalizar asistencia al Ministerio de Salud o propiamente al sistema sanitario? ¿Va a responder? Adelante. Bueno, vinimos invirtiendo en infraestructura del sistema de salud. Podemos citar que hoy ya están 65 unidades de salud familiar terminadas. Hay otras 25 que están en plena construcción y el resto están en procesos licitatorios llamándose equipamiento, todas equipadas. Se entregan todas equipadas. Cada una cuesta $250.000 más o menos y después más el equipamiento. Se hizo compra de ambulancias, compras de equipos de terapia, compras de medicamentos, compras de insumos. Es decir, hoy sí cuantificamos, desde que empezó la pandemia, alrededor de $33 millones más o menos. Si verificamos los 2 años y piquito de gobierno, tenemos cerca de $60 millones invertidos directamente en ese sector de salud.
Hay otros tantos proyectos de sistemas de agua, saneamiento, agricultura campesina, que tiene que ver con la alimentación. Ahí están 10.000 familias más o menos vinculadas a ese proyecto. Se mantiene la Fundación Teletón, que tiene su sede en Mingaguazú. Anualmente se le aporta alrededor de $1 millón. De eso vive, esa es la mayor fuente de ingresos, la Fundación Teletón. Son 400 familias, 400 chicos menores de edad vinculados a ese tema. Entonces, es parte de lo que hace Itaipú, que tiene que ver directamente con la salud y cuestiones conexas a la salud, que son no menos importantes, que tienen que ver con la subsistencia, la alimentación, y que viene haciendo cada año Itaipú Binacional, además de las obras de infraestructura, de carretera, pavimentación, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué hacía esa pregunta, Pipo, y también a nuestros invitados? Para dar pie al siguiente planteamiento. Si ya hoy Itaipú está destinando esos recursos puntuales para hacer frente a la cuestión sanitaria o al Ministerio de Salud, ¿qué impediría que se redireccionen esos gastos sociales y llevarlos exclusivamente a salud? ¿Cuál es el impedimento para que eso se dé? ¿Hay un problema de redacción, de precisión en la ley aprobada o cuál es el inconveniente? Hubo un proyecto que ahí vimos en el informe que no fue aprobado, donde decía que los gastos irían a salud, exceptuando a los recursos ya comprometidos. Debemos aclarar, Jorge, que nosotros no tenemos absolutamente, no nos oponemos, creemos que es loable en este momento de necesidad orientar los gastos hacia salud. No queremos que se interprete que nosotros nos oponemos a asistir en temas de salud. Yo creo que esa aclaración es muy importante. Nadie puede permanecer insensible a la realidad y al día a día de todos los compatriotas. Dicho eso, lo que nosotros decimos nada más es que hay un cronograma en ejecución que puede tener consecuencias si eso para. Eso es lo que queremos alertar, poner en conocimiento de la ciudadanía, porque muchas veces hay el mito de que todo está mal hecho, que es todo para campaña política y se realiza todo entre cuatro paredes. Itaipú trabaja en forma transparente todos estos temas con ese proceso licitatorio y entonces mal podríamos nosotros oponernos a cumplir con una necesidad imperiosa que tiene el Estado. Eso nosotros no establecemos esas prioridades, nosotros cumplimos la decisión, solo queremos alertar la situación ante la cual nos encontramos en caso de que ese sentido de la ley sea así tan estricto respecto a los fondos inmediatamente disponibles para hacer uso exclusivo en temas de salud. Tengo que hacer una pausa, Pipo. A la vuelta tenemos un par de consultas, vos también tenés. A la vuelta un poco para dejar y para entender por qué algunos me dicen que esto es inconstitucional, por qué dicen que es violatorio del tratado. ¿Qué pasa si nosotros aprobamos o el presidente decide promulgar? ¿Qué consecuencias podrían tener del otro lado brasileño? Que he escuchado ya que hacen mención. Hablamos de eso a la vuelta de la pausa. Pero antes, VRCar es la marca solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FuelNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu VRCar al 417-5000. VRCar es de barcos y rodados. Y también si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa, con 6 meses de gracia, 9,9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 021-618-7070 o ingresá a www.bancobasa.com.py. Banco Basa, distinguido por Latir Finance como el mayor banco del Paraguay 2020.
Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Pipo, me dijiste algo puntual, después yo tengo esas consultas pendientes. Sí, bueno, que si querés que te responda primero lo que vos habías planteado. Yo quería preguntar más que nada el tema de, se dijo pues que no, que lo social está blindado, que no se va a tocar, pero es una mentira que se tiró por ahí también. Según esta ley, yo estuve mirando, no blinda nada. O sea, dice, absolutamente todo lo que tenés que dar la salud y el que se jode por el camino, algo así, ¿es verdad? Esa es la preocupación justamente que nosotros queremos traer a colación, así como está redactado, sin ánimo de polemizar, pero es la interpretación que tenemos nosotros, es lo que se está analizando, no da mucho margen de acción, y a eso me refería anteriormente, cuando hubo un proyecto que aseguraba que aquellos que estaban en ejecución o comprometidos quedarían fuera de lo que dispone la ley. Hoy día no se presta a esa claridad. Es más, si uno va al diario de sesiones, perfectamente puede ver intervenciones de los señores congresistas en donde establecen que todo queda para salud. Y ese es el tema por el cual estamos acá y queremos traer a que la gente escuche. Porque son temas que no son menores, afectan a muchos compatriotas, afecta a gente humilde y estamos analizando todas esas situaciones en este momento. Acá lo que a mí me preocupa, director Fabián, perdón Fabián que te tutee, pues nos conocemos hace muchísimo, que es lo siguiente, ¿quién podría estar en contra, verdad? Cuando te hablan 150 millones de dólares para salud, pues yo lo digo ahora mismo y sin dudar, ¿verdad? O sea, ¿quién podría estar en contra de eso? Pues acá me dice el amigo Sasha Ebreinov, que conoce mucho sobre el tema de Itaipú, me dice, es inconstitucional, la Constitución Nacional establece prelación de leyes por una ley unilateral, no se puede disponer recursos a las binacionales, lo que existe son gastos sociales, los cuales se deben cubrir con la venta de potencia. No se puede por ley unilateralmente, el tratado establece que el Consejo de Administración es la responsable de los recursos de Itaipú. El mecanismo legal es nota reversal, y corremos el riesgo que el Senado brasileño rechace y desaparezcan esos gastos sociales. Entonces yo digo a la pregunta que hacía antes de ir a la pausa, ¿cuál es el riesgo que se corre? ¿A qué si esto lo aprobamos así desesperadamente porque necesitamos recursos para salud? Eso queda claro, pero ¿qué riesgo, qué consecuencias podría traer esto, director Ofayán? El tema no es menor, es... para la Itaipú siempre interpretó así y respetamos que hayan otras posiciones, pero es hasta una modificación unilateral del tratado. Entonces, que solo puede ser modificado por acuerdo de partes y puede crear un precedente hasta peligroso en el sentido de que si acá se modifica unilateralmente, del otro lado también podría ocurrir lo mismo. Para otras cuestiones. Para otras cuestiones, para precio de energía, uno dirá. Entonces, esa es una situación, inclusive afecta a lo que nos estábamos hablando, la ANDE. La ANDE tenemos 203 millones de dólares para mejorar la capacidad energética, el tendido, de cara a la negociación que nosotros tenemos para el anexo C. Paraguay debe hacer todo el esfuerzo por disponer de esa energía que produce en abundancia. Pero una cosa es la producción y otra cosa es la disponibilidad. Y lo que estamos haciendo colaborando con la ANDE para llevar a cabo justamente la capacidad de tener un uso mayor o disponibilidad mayor de energía. Es fundamental este tema de la ANDE que siga llevando a cabo. Este año hay 20 millones de dólares para ese tendido, 10 millones de dólares para generadores. El año que viene creo que hay 40 millones de dólares para la ANDE. Entonces, privar de esto a la ANDE va a tener consecuencias bastante delicadas y queremos traer a colación eso. Obviamente que hay fórmulas para modificar cuestiones y unilateralmente esto pasa por el Consejo, pasa por el directorio de Itaipú y compromisos asumidos con el Brasil. Entonces, de un solo lado, igual esto tendrá que ir a la administración, al Consejo de Administración de Itaipú,
para que sean aprobadas algunas modificaciones. Y es un precedente jurídicamente. Siempre defendimos la binacionalidad de la institución, así que tenemos que cuidar de eso. Para cerrar ese tema, justamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, voy a ponerme un ratito mi saco de abogado acá para este tema, siguiendo la línea de lo que expresa el director general. ¿Cuál es el peligro acá? Una ley unilateral. Es cierto, alguien dijo por ahí los gastos sociales no aparecen taxativamente en el tratado, y hasta puede ser cierto. Ahora, los gastos sociales son una consecuencia de los órganos de gobernanza de la Itaipú Binacional, y los órganos de gobernanza de la Itaipú son producto del tratado, específicamente del tratado. Entonces, en ese marco, si nosotros por una ley nacional estamos modificando lo que establece la gobernanza de Itaipú Binacional, que es binacional, estamos dejando un precedente nefasto. ¿Qué pasa si mañana sale una ley en el Brasil que le dice a la Eletrobras, vos a partir de ahora podés pagar solamente hasta X dólares por la energía que retirás de Itaipú? La energía de Itaipú se establece en un procedimiento establecido en el tratado, en la gobernanza de Itaipú Binacional con las debidas aprobaciones. Entonces, en ese marco tenemos esa la peligrosidad de poder, digamos, analizar este tipo de situaciones con lo que vos estás planteando y con lo que te escribió también. Yo voy un peldaño más allá. No solamente que puedan desaparecer los gastos sociales, que, o sea, es otra cuestión, pero sí, insisto, este concepto que aparece en los estados financieros de Itaipú como una cuenta de gasto de la Itaipú son producto de la gobernanza de la Itaipú Binacional, que tiene un entramado binacional. Y eso está por el tratado, conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución Nacional, prelación de las normas jurídicas. Claro. El tratado está por encima de la ley. Acá la cuestión, consulto porque no conozco en el lado de Itaipú, pero sé que en la otra binacional, por ejemplo, hay un nivel de firma. O sea, yo sé que el director de Itaipú puede firmar hasta cierto monto, después va al consejo, autoriza el consejo. Hay un nivel de endeudamiento o de gasto, de disponibilidad. No es que el director paraguayo tiene una chequera y él firma por el monto que sea hasta que se acaben los 90 millones. O sea, no puede hacer un cheque de 90 millones de dólares. Pregunto si funciona así en Itaipú. Si esto, por ejemplo, yo voy a decir mañana, bueno, el presidente decidió que se apruebe, ustedes tienen 120 millones, transfiéranle al Ministerio de Salud. ¿Puede el director paraguayo, sin pasar por el Consejo y por el director brasilero, girar los 120 millones? Claro que no. No, todo tiene que pasar y precisa a partir de un monto mínimo, firma de ambos directores, y si el monto es superior aún, tiene que ir al directorio. O sea, hay un régimen de... Hay un régimen. O sea, que es inaaplicable en realidad si no se pasa si no hay aprobación del lado brasilero. Tiene que pasar, muchas de estas cuestiones deberían pasar nuevamente. Y cuando ustedes elaboran, por ejemplo, ustedes deciden, bueno, vamos a invertir en el viaducto, vamos a invertir en Vieveca, vamos a gastar tanto. Ustedes, todo eso se va al Consejo y el Consejo de los dos países aprueba. Es correcto. Así es correcto. La plata es de Itaipú. Claro, no es de Paraguay, la plata es de Itaipú. Es de Itaipú. Ya que mencionó lo de la ANDE, yo ya estaba revisando, digo, un poco a propósito de que ustedes iban a estar acá, dije, bueno, ¿qué le preguntamos para ir entendiendo, verdad? Y estaba viendo un tema que mencionó recién el director, que hay casi 30 millones de dólares que este año se debe aportar a la ANDE, por eso que estaba mencionando, para mejoras en infraestructura eléctrica, ¿verdad? Muchos de los que piden ahora la reasignación de estos fondos son los que si en el 2023, entre paréntesis, no tenemos listo, no van a venir encima, ¿verdad? Entonces acá es donde yo digo que este es un problema que lastimosamente se ha politizado. Porque nosotros no podemos desconocer estos antecedentes o estas situaciones que pueden darse de que Brasil haga lo mismo, el funcionamiento de la entidad. Yo aclaro, al decir esto, por supuesto que queremos mayor presupuesto y recursos para salud, pero independientemente a eso, que sí podemos ver de dónde conseguimos recursos para salud, no podemos dejar de lado este aspecto legal, jurídico, y que tiene que ver también con lo otro que se está haciendo, que supongamos que lo que ya se presupuestó y lo que se asignó, becas, vivienda, unidades de salud familiar, etcétera, etcétera, se garantice. Pero lo que queda de ese dinero, entonces ahí es donde yo digo, ¿cuál es el plan B? Si este proyecto aprobado en el Parlamento tiene esas debilidades y podría traernos consecuencias con el Brasil, ¿cuál sería, a criterio de ustedes que están en Itaipú y que conocen cómo funciona, cuál sería la alternativa
para explicarle al Congreso, a la ciudadanía, que en realidad sí se quiere aportar dinero a salud y no es que se quiere guardar esa plata para destinar a otras cuestiones? Este tema no es un tema complejo, hay mucha cuestión política de por medio, no queremos entrar en eso. Nosotros lo que alertamos es la situación en la que nos encontramos. Vamos a cumplir lo que se establezca. Obviamente acá no venimos a decir nosotros no vamos a cumplir la ley, ni mucho menos. Lo que sí queremos que se sepa es lo que se está haciendo, los fondos que se están aplicando y el impacto que va a tener parar absolutamente todo para redireccionar en la totalidad los recursos de los que tenemos hoy día en fondos sociales. Así que esa es la situación en donde nos encontramos y obviamente el presidente está analizando el camino a seguir y cómo podemos encontrar probablemente alguna salida a esta situación que va a tener un impacto. Lo que vale acá pues es lo que está en la ley, ¿verdad? Lo que está escrito. En la ley aprobada en el Parlamento, pendiente de la promulgación o del veto del Poder Ejecutivo, ahí dice que estos programas que ya mencionamos, becas, unidad de salud familiar, etcétera, etcétera, están protegidos, garantizados. ¿Dice eso o no dice eso? No dice eso. ¿Y cómo dice la totalidad de los fondos? ¿Y cómo vamos a garantizar? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Y la siguiente pregunta es lo que yo le pregunté recién. Ponerle que le digan no importa, déjenle sin becas. Y él le van a decir, el director firme el cheque, y va a poner una firma y va a voltar la otra. Le va a mandar el cheque para firmar, no sé cómo se llama el director para brasileño, le va a decir, yo no voy a firmar esto, y ahí está. Porque se esto acabó no aprobó el Consejo, esto no se aprobó en el Consejo. Muchas cosas tenemos que llevar de vuelta. No es dueño del boliche él. Claro. Porque vos no sos dueño de esta plata, somos claro, juntos. Esto es plata de la correcto. Pues acá hay una cosa que ya preguntaste, director, también es lo siguiente. Se habló de las camionetas que se recibieron la semana pasada, de 30 camionetas, 30, ¿no? Así. Y se mezcló otra vez, que era por qué se usa para comprar camionetas en vez de poner en salud. Y hubo que hacer toda una explicación que la gente a veces no entiende, que, corríjame si me equivoco, primero está el costo de generar la energía. Y de lo que sobra entre lo que cuesta y lo que se vende a Brasil y se compra a Paraguay es lo que queda para gastar otra vez después en royalties o en gastos sociales, o los gastos sociales son parte del costo de generación de energía. No, ahí hay muchos temas que se prestan a confusión. En primer lugar, que esas camionetas no vienen de los fondos sociales, o sea, vienen de los costos de mantenimiento de la empresa, de la usina. Y obviamente hay reposiciones que hacen margen derecha y que hacen margen izquierda. Y los vehículos, muchos de ellos también vienen para donación. Así que eso tenemos que aclarar. Y los fondos sociales vienen justamente de una parte de gastos de la usina misma, no viene de potencia directa. No es de la ganancia. No. Itaipú no puede tener ganancia. Itaipú, el componente de su deuda justamente de la tarifa es 60% el pago de deuda, después los royalties, después los costos de operación y mantenimiento de la represa. Director, los royalties serían lo que queda de ganancia para... los royalties es lo que va directamente a un porcentaje a Hacienda, ya sea de este lado o del lado brasilero. No por el sistema tradicional de renta, esos ingresos menos costos, lo que sobra de renta, no. Ya se establece en el tratado un sistema de cálculo por el uso del potencial hidráulico del río en forma de regalías a ambos estados. Director, yo por eso le preguntaba, ¿cuál es la alternativa? Y le consulto. Usted, director de Itaipú, lado paraguayo, ¿le podría llamar a su par brasileño y decirle, necesitamos generar nuevos recursos y destinarlo a esta emergencia sanitaria? Negociando, por supuesto, con el Brasil, para evitar ese precedente que ustedes acaban de mencionar. ¿Se puede plantear eso? ¿Cómo se llama el director del lado brasileño? General Ferreira. Le llamamos a él y dice, estamos en una situación de emergencia. ¿Cómo podemos conseguir recursos? Nos ponemos de acuerdo, ambos, viendo, reitero, la situación de emergencia en la que nos encontramos. De ambos países. Ellos también, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso, director? Estirándose podría, pero hay compromisos que se tienen y de hecho
aunque la ley dice que todo tiene que ir para salud. Entonces, esa es la disyuntiva. No sé si se arreglaría produciendo más recursos y dejando las cosas como los otros financiamientos como están. La disyuntiva es justamente en este momento, no es conseguir más recursos, siempre queremos más recursos, pero el tema es qué hacer con lo que está en ejecución. Ahí es donde estamos nosotros viniendo a ustedes para compartir cuál es la visión, cuál es la situación ante la cual nos encontramos. Hoy tenemos que hacer una última pausa, un problema también de lo que estaba leyendo este proyecto, serio problema de aplicabilidad, que permanentemente escucho los defensores de este proyecto también, ni siquiera ellos tienen claro cómo se va a aplicar esto, ¿verdad? Porque mencionaba recién, dice claramente que se van a mantener, asegurar los recursos de los programas ya desarrollados. Usted me dice que no. Sin embargo, leo quienes promueven esto y dicen que sí se puede. Espera un poco. Lo que vale es lo que está escrito. Si eso no está en la ley, no se puede. O sea, ese es el temor también. O sea, no sé si hacemos algunos ajustes de vuelta, si el presidente ya no sabemos qué decisión va a tomar, reenviar otra vez, hacer algunos ajustes. Insisto, no hay tiempo que perder. La gente se está muriendo, 98 fallecidos el día de hoy. Por Dios, estamos llegando a 100. Pero hagamos bien las cosas. Es lo que también se plantea, no por una cuestión populista, apresurada para salir en la tapa de los diarios, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ese contexto, ¿verdad? Para evitar consecuencias después. Esta pandemia va a terminar, Dios quiera que sí. Por las consecuencias después es lo que a mí me preocupa. Hacemos una pausa cortita y venimos enseguida. Bueno, último bloque, me preguntan, ¿a qué ustedes están en vivo? Sí, estamos en vivo y en directo, vivo. Como cada domingo hace 6 años estamos 22 en vivo. y 54. Esto no es grabado, ahí está, 22 y 54. 54 la temperatura, ahí tenemos 17 grados. Acá me dicen, ¿para qué estamos discutiendo la ley si no se puede eso tomar la decisión de manera unilateral? Pero acá, más allá de discutir la ley, cosa que ustedes dijeron, nosotros tenemos que aprobar lo que se disponga, pero sí se ven ustedes en la necesidad de alertar qué es lo que puede suceder, Fabián. Sin duda. Director. Nada más que eso. Es nuestra obligación. Porque en la ley estaba viendo ahora, dice, destinar íntegramente los recursos. No dice destinar lo que se acordó para salud y que se mantengan las becas, la unidad de salud familiar, la asistencia, los otros proyectos. No dice, la ley por lo menos no dice eso, ¿verdad? Es correcto. Así es. Sin ser reiterativo, hubo un proyecto alternativo que decía justamente cuidarlos o tener en cuenta los compromisos asumidos o lo que estaba comprometido. Se dejó eso de lado y fue al texto que acabas de leer, Jorge. ¿Por qué? Ahí esa es la parte de Pipo que yo digo, teniendo esa, y acá es donde viene el criterio político, el vedetismo político, porque teniendo un proyecto más integral, que no viola ningún acuerdo, ningún tratado. Pero que cumple la función. Pero digo, ¿por qué nosotros insistimos en dilatar por esta discusión que ya hemos hablado un montón sobre el tema de los gastos socioambientales? No es la primera vez que lo estamos haciendo. Algunos, esta es la oportunidad para usar la plata que se destina con un criterio político. Yo por eso te preguntaba si efectivamente cuál era el criterio que ustedes determinan para los programas que van a acompañar y si eso tiene control. Me decís que sí. Total. Política y política de Estado, ¿ok? En ese marco. Siempre siguiendo la política de Estado imperante en ese. Se trazan las líneas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. No una cuestión arbitraria que sale de la cabeza del director o de cualquiera de los directores. Se sigue un plan quinquenal, eso está. Itaipú, por eso que ya planifica todo su presupuesto desde el inicio del año. Esto está todo planificado. Esa es la razón por la cual de los 92 millones de dólares está comprometido 90. 15 ejecutamos hoy. Hay una ejecución de 15 millones de dólares. Y la mayor parte, 90 millones de dólares, está cubierto por contrato, porque eso está todo planificado. Hay plurianuales, contratos que vienen del año pasado, contratos de este año que van a impactar incluso al presupuesto del año que viene. Entonces, esto es objeto de una planificación, no es al voleo, no es por una cuestión de a lo que sople el viento. Y insisto,
Si alguien quiere entrar a navegar por la página de Itaipú, puede ver cuáles son las licitaciones en curso. Está totalmente Ahora, transparentado. director, acá hay un relato que se instaló de que ustedes usan los 150 millones de ya entrados en 92 para pagarle a la iglesia tal, al club tal, pagarle según al voleo. ¿Qué porcentaje se usó realmente en darle, por ejemplo, en polideportivo tal club de la zona de influencia? ¿Qué porcentaje? Porque es un relato que se instaló, ¿verdad? Como si toda la plata se fuera a usar en eso. No, los porcentajes son mínimos y a veces viene un intendente con todo derecho y pide un asfalto de 10 cuadras, pide un empedrado de 3 kilómetros y es natural. Y esos son montos más pequeños que se pueden ir ajustando con el correr del año. O sea, eso sí se podría ajustar y para destinar un poco más, reprogramar algunas cosas. Para cerrar los números, pero son montos pequeños, no son los grandes proyectos, están ya determinados al inicio. Y ahí es donde hay, como le digo, viene, obviamente que cada uno o viene un diputado y dice yo quiero un pozo artesiano para una ciudad de su departamento y es legítimo que lo haga. Eso no está en discusión, pero son montos muy pequeños. No hace comparado con lo de la ANDE o Y beca. no es dinero lo que se le da, no es dinero. No es dinero, se va la gente y se contrata y se hace el pozo. No le damos al intendente el dinero para que él haga el pozo. O no le damos el dinero para que haga sus 5 o 10 cuadras de asfalto. Que eso se contrata ahí directamente de vuelta. Queda toda la ejecución. Esos montos pequeños y esas obras que no se adjudicaron todavía podrían pararse y no ejecutarse y redestinar esos montos. Sí se podría. O sea, se podría hablar de una reprogramación de algunas actividades. Se podría y también, por ejemplo, el año pasado se ha destinado, el monto ha sido mayor para gastos sociales, cuando se han reasignado algunos fondos que acontecen con el correr del año en curso. Así que hoy día estamos en 92 millones y veremos cómo llegamos para más adelante. Pero para no tomar decisiones unilaterales ni que sea violatorio de la Constitución Nacional, si el presidente de la República escucha esto, me parece cuál va a ser cantada la decisión. Pero no puede quedarse solamente en el veto. Porque yo digo, tiene que haber una propuesta otra vez, ¿verdad? Voy a vetar esto, pero lo que quedan, los 2 millones de dólares, si se puede usar para salud, y aparte de eso, disponemos al director las gestiones con su par brasileño para reprogramar esto, para reprogramar o conseguir más recursos. Esa respuesta de hecho, necesitamos. Porque el presidente ya en su momento ha dispuesto reasignar todo lo posible para temas de salud. No sería algo nuevo. La inversión en salud ha sido considerable. Siempre falta más, queremos hacer más, pero debemos tener los medios para llevar a cabo y sobre todo la flexibilidad que en este momento cuesta encontrar porque los gastos están comprometidos. Es todo lo que queremos traer a colación y aclaro una vez más, no estamos en contra de gastar en salud, entendemos que es legítimo, que es urgente, que es una necesidad, pero tomar la decisión con todos los elementos sobre la mesa. Director, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, un placer como siempre. Jorge, vamos a seguir en Pipo, contacto. gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, Pipo. Nos vamos, hasta el próximo domingo. ¿Te querés quedar hasta las 12? No, yo me quiero comer algo. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.